Maravilloso es nuestro Dios. A Dios damos toda la gloria, hermanos, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de que vamos a abordar de la administración de la palabra del Señor. Al Señor sea toda la gloria por este hermoso privilegio. Y vamos a tomar nuestras sagradas escrituras, hermanos, en el Evangelio según Mateo, capítulo 24 y versículo 4. Mateo capítulo 24 y versículo 4. Gloria al Señor. Al tenerlo, le invito a estar de pie y me contesta con un hermoso amén para saber que estamos listos y dar lectura a la palabra del Señor. Mateo 24, 4. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, dándole toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice la palabra del Señor así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, reconocemos, Padre amado, que somos necesitados de su palabra. Reconocemos que somos dependientes de su palabra. Reconocemos, Señor, que nada somos, que somos hombres con defectos y que erran delante de su presencia, Señor. Y su palabra infalible, su palabra perfecta, su palabra, Señor, maravillosa es para nosotros, Padre amado, indispensable para poder caminar en esta tierra. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendiga, Padre, la asamblea esta noche que va a escuchar su palabra, Señor. Bendiga a toda aquella persona que escuche su palabra, Padre amado, porque su palabra, Señor, es bendición, Padre amado, para todo el que la escucha, Dios amado. Bendito y alabado sea su nombre. Prospere su palabra, Señor, en aquello para que usted la envía, Señor, a cada uno. Toda la gloria sea para usted, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, aleluya. Le damos un aplauso al Señor de alabanza porque Él es digno, hermanos amados. A Dios sea toda la gloria. Yo pregunto: ¿quién es el que vive? Y a su nombre. Maravilloso el nombre del Señor. Hermanos amados, abordamos, gloria al Señor, este tiempo de la palabra con el tema, amados hermanos, gloria al Señor, dándole seguimiento al tema de tiempos finales en su tercera parte. Tiempos finales en su tercera parte, amados hermanos. Ese tema es el que queremos seguir abordando, gloria al Señor. Tiempos finales en su tercera parte. Hermanos amados, y en los tiempos anteriores que hemos tenido este tema, gloria al Señor, en predicación, hemos hablado, amados hermanos, de cómo se comporta el sistema de este mundo, de cómo impera el sistema en este mundo, amados hermanos, y hemos hablado también de cómo se ha acrecentado la maldad y se ha exaltado en esta tierra, por lo cual el Dios del cielo está disgustado. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta vez, amados hermanos, queremos abordar este mismo tema bajo el enfoque, gloria al Señor, una guerra espiritual como nunca para estos tiempos finales. Una guerra espiritual como nunca para estos tiempos finales. Alabado sea el nombre del Señor.
tomado, amados hermanos, este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 24 y versículo 4, donde tenemos la advertencia de Dios, la advertencia de nuestro Señor Jesucristo para estos últimos tiempos. Amados hermanos, y la advertencia que Él nos hace es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Amados hermanos, decía la alabanza en el especial: el reloj de Dios marca ya el final. Hermanos amados, estos son tiempos finales en que la iglesia debemos apercibirnos y tenemos advertencia de parte de nuestro Señor. Tanto la primera parte como la segunda y esta tercera parte de este tema, hermanos, trae advertencia para nuestras vidas como la iglesia del Señor, como la desposada del Cordero, como la novia del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces encontramos que el Señor dice, amados hermanos, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Note cada término, amados hermanos, porque no dice puede ser que a muchos engañen, no dice así. Dice que a muchos engañarán. También dice en el versículo 11, amados hermanos, que se levantarán falsos profetas, y no dice que puede ser que engañen, dice que engañarán a muchos a su nombre. Por eso, amados hermanos, es de estar atentos, porque, amados, estos tiempos son peligrosos. Pues esto también es lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, gloria al Señor, en el capítulo 3, diciéndole que vendrán tiempos peligrosos. Timoteo, van a venir tiempos peligrosos. Esto mismo es lo que dice el apóstol Pedro, otro exponente de la palabra de Dios, el que dice en su segunda carta, en el capítulo 3, que vendrán en esos tiempos postreros, en esos días postreros, hombres burladores. Mire, amados hermanos, de manera que tenemos en todo el Nuevo Testamento advertencia para estos tiempos que estamos viviendo. A su nombre, maravilloso el nombre del Señor. Pero tenemos la advertencia, amados hermanos: mirad que nadie os engañe, porque engañarán, porque engañarán. Amados hermanos, y no necesita, mucha gente no necesita tener un falso profeta en físico predicándole enfrente. Amados hermanos, la tecnología puede llevarle a ese predicador cerquita a los ojos y engañarlo. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Quiero explicar algo, amados hermanos, para entrar en contexto. Gloria al Señor. En el tiempo, amados hermanos, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, amados hermanos, en ese tiempo había un imperio poderoso que gobernaba todos los pueblos y los sometía a él. Este era el imperio romano. El imperio romano sometía a todos los pueblos. Escuche este dato, hermanos amados, porque vamos a hacer una comparación de los tiempos que ahora tenemos. En el tiempo de la iglesia, en su comienzo, había un solo imperio que sometía a todos los pueblos. Había un solo lenguaje, porque el imperio había levantado escuelas por todos lados para enseñar un mismo lenguaje. Gloria al Señor, pues ellos eran los que gobernaban e imperaban y buscaban tener entre todos los pueblos una sola lengua. Y se respetaba el lenguaje griego, amados hermanos. Se respetaba el lenguaje que Roma hablaba. Y miren, amados hermanos, otro dato interesante de aquel tiempo, de los primeros cristianos. Terrible. En el tiempo, amados hermanos, de los primeros
Y sabe, amados hermanos, los emperadores que llegaban a ese puesto de gobierno tenían un edicto, amados hermanos, tenían una ley inmovible, amados hermanos, que decía que no había de considerarse otro más poderoso en señorío que el César, que Nerón, que Tito, todos los emperadores que llegaban a ese. Entonces, en el tiempo de los primeros cristianos, amados hermanos, el que imperaba en ese reino de Roma, amados hermanos, era considerado como el anticristo. Por eso usted va a encontrar en la carta del apóstol Juan, amados hermanos, que dice: este es el último tiempo. Este es el último tiempo y sabemos que el anticristo está por allí también. Porque era considerado, amados hermanos, el emperador de ese tiempo un anticristo porque perseguía a la iglesia. Entonces, amados hermanos, 4 datos de la iglesia de los primeros años. Un solo imperio que sometía a los pueblos, un solo lenguaje que se difundía, un sincretismo, una mezcla de lo santo y lo pagano, una palabra adulterada, una palabra mezclada, amados hermanos, y también un anticristo que perseguía al pueblo de Dios. Hacemos la comparación con nuestro tiempo. Vivimos en tiempos, amados hermanos, donde todo el escenario se está preparando para que al final el anticristo del que habla el profeta Daniel y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y del que habla también el apóstol Pablo en Tesalonicenses, está, amados hermanos, preparándose la plataforma para que el anticristo venga y gobierne este mundo por completo. A su nombre. Ese es el tiempo en que estamos viviendo, amados hermanos, donde dice el apóstol Pablo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice la Escritura, amados hermanos, que ya se mueve todo este misterio de la iniquidad. Ya está preparándose todo el escenario, toda la plataforma para que el anticristo venga a reinar. Mire qué terrible, amados hermanos. Y hacemos la comparación. Un solo imperio que someterá a todos los pueblos en esta tierra. Un solo lenguaje, amados hermanos, que se puede comprender hoy en día por la tecnología, amados hermanos. Todo lo que habla un presidente de China se entiende aquí en español. Todo lo que habla un presidente de Rusia se entiende en español. Todo lo que habla un árabe, un israelí allá en otra nación, hermanos, se entiende aquí en español, porque la misma tecnología traduce todo. Un solo lenguaje. Un solo lenguaje. Y lo más terrible, este es el dato más terrible para la iglesia, un sincretismo terrible. ¿Qué es sincretismo? El sincretismo, amados hermanos, es la mezcla de lo santo con lo pagano. Es, amados hermanos, que hoy en día no prevalece tampoco como en el tiempo de los primeros cristianos. Hoy en día, amados hermanos, hablando en términos generales, no prevalece una palabra pura, amados hermanos, en la mayoría del pueblo que dice ser cristiano en esta tierra, sino que hay una mezcla de lo pagano y lo santo. En términos generales, porque eso no quiere decir que no hay palabra de Dios en nuestro tiempo. Sí hay palabra de Dios. Sí hay predicadores que no venden la esencia. Sí hay palabra de Dios que todavía sostiene a un rebaño, a un remanente en esta tierra. Sí lo hay, amados hermanos. Pero en términos generales, amados hermanos, hoy en día estamos viviendo un tiempo peligroso. Gloria al Señor, donde hay una mezcla, hermano amado, de lo santo y lo pagano, donde se cumple la palabra que dijo el profeta Isaías, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, hermanos. A su nombre. Gloria. Terrible, amados hermanos, porque esos son los tiempos que estamos viviendo. Ataques terribles contra la iglesia, una guerra espiritual de parte de nuestro enemigo, amados hermanos, para con nosotros la iglesia. Y la iglesia está en medio de este tiempo todavía.
el nombre del Señor. Amados hermanos, Gloria a Dios. Dios, aunque todo esto acontece, amados hermanos, tiene cuidado de nosotros. Aunque todo esto se mueve en esta tierra, amados hermanos, en estos tiempos finales, Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios manifiesta su poder para con su iglesia. Dios respalda a su iglesia. Dios va delante de su iglesia. Él es el que ha dicho, amados hermanos, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Amén. Y esta es una promesa para que nosotros tomemos aliento y sigamos adelante, amados hermanos, creyéndole a su nombre. Gloria. Bendito el nombre del Señor. Tenemos un tiempo, amados hermanos. Quiero decir esto antes de entrar a unos puntos para desarrollar. Tenemos tiempos peligrosos, amados hermanos, de una globalización de engaño. Amados hermanos, entienda globalización por aquello, hermano, que no solamente ha podido permanecer en las fronteras de una nación, sino que ha roto las fronteras y ha podido meterse el engaño, amados hermanos, de nación en nación, haciéndose así una globalización del engaño en este mundo. Y les voy a dar ejemplos. Les voy a dar ejemplos, hermanos amados. Y uno de ellos, hermano amado, yo sé que usted lo ha sabido. Es, amados hermanos, todo el movimiento que impera ahora en la mayoría de las naciones, como lo es la ideología de género, ya no impera solo en un país, impera, amados hermanos, en la mayoría de las naciones, llevando su enseñanza desde los kinderes hasta las universidades. Satanás mismo tratando de cambiar la mente del hombre, haciéndole pensar que puede sentirse dignamente, al hombre puede sentirse dignamente una mujer, y a la mujer haciéndole pensar que puede sentirse legal y dignamente un hombre, cambiando la naturaleza que Dios nos ha dado, hermano amado, por aquello que Satanás quiere implantar, quiere establecer, y que lo ha logrado. Lo ha logrado, hermanos, porque la palabra se ha cumplido, porque sigue siendo fiel la palabra de Dios. A muchos engañarán. El amor amados hermanos, se tiene que estancar. El amor, dice, de muchos se va a enfriar, y entonces la maldad va a alcanzar nivel. La ciencia va a aumentar, pero la ciencia, amados hermanos, toda la tecnología desarrollada por el hombre, no ha sido aprovechada en su mayor apogeo, hermano amado, para la distribución del reino. Cae todo el peso, el mayor peso, amado hermano, del desarrollo de la ciencia para hacer lo malo, para desarrollar armamento en el mundo, para desarrollar, hermano, aplicaciones que tienen a la gente cautiva en sus teléfonos, en sus computadoras, para desarrollar, amados hermanos, movimientos, mecanismos que tienen al hombre desviado, desconcentrado, amados hermanos, de la verdad de Dios. Este es el tiempo que vivimos. Este es el tiempo, amados hermanos, que enfrentamos. Y vamos a ver, amados hermanos, gloria al Señor, algunos puntos que la iglesia todavía tiene que considerar. Todavía tenemos que considerar, la iglesia, algunos puntos, amados hermanos. Y número uno es, hermanos amados, mantener en medio de estos tiempos la esencia del evangelio de nuestro Dios en nuestras vidas. Mantener la esencia del evangelio de Dios en la vida de la iglesia. ¿Por qué este primer punto, amados hermanos? Porque, amado, es lo primero que los versículos que hemos leído nos dan a entender: que si se levantarán muchos en el nombre de Cristo diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Que si
advierte de todo eso, amados hermanos, es porque iba a pasar algo, como lo es cambiar la esencia de Dios. Cambiar la esencia de Dios, sustituir la esencia de Dios, amados hermanos, reemplazar la esencia de Dios para lograr el engaño en la humanidad. A su nombre. Y lo ha logrado en buena medida y lo sigue logrando dentro de las iglesias, dentro, amados hermanos, de cada nación, de cada departamento, sigue logrando. Amados, por eso la palabra de Dios viene como una advertencia para nosotros. Porque si bien es cierto, hermanos, no somos una nación de primer mundo desarrollada, pero, amados hermanos, no podemos hacer caso omiso, hermanos amados, de que toda esta influencia del engaño vive a través de los teléfonos celulares, vive a través de las redes sociales, vive a través, hermanos amados, de las aplicaciones, vive a través, amados hermanos, de los mecanismos que el sistema de este mundo, gobernado, amados hermanos, por Satanás, tiene, amados hermanos, para desviar a la iglesia, para desconcentrar a la iglesia, a su nombre. Hermanos, entonces el primer punto es mantener la esencia del Evangelio. Pero ¿a qué nos referimos con la esencia del Evangelio? Les decía que, amados hermanos, hoy en día una característica que impera en el mundo, amados hermanos, en lo espiritual, amados hermanos, en la guerra que existe espiritualmente hablando, es que hay, amados hermanos, un evangelio adulterado. Hay, hermanos amados, una palabra que se pronuncia en el nombre de Dios, pero que es falsa. Es una mezcla, amados hermanos, de lo pagano con lo santo. Es una mezcla, hermanos amados, del pecado y la santidad. Y esto a Dios, amados, lo que le produce es, amados hermanos, un repudio, un rechazo. Y la iglesia, en medio de estos tiempos, tenemos la responsabilidad de permanecer y de perseverar, hermanos, en la esencia del Evangelio. Hermanos, ¿qué entendemos por esencia del Evangelio? Hoy en día se ha reemplazado, hoy en día se ha sustituido, hoy en día, amados hermanos, mucha gente se vale de alto conocimiento secular, mucha gente se vale de grandes y numerosas teologías. Hoy la gente se vale, amados hermanos, de sus personalidades y sus reconocimientos por el mundo, pero han suplantado la esencia, amados hermanos, como lo es la oración, como lo es el ayuno, como lo es la lectura de la palabra, como lo es, amados hermanos, el hacer misericordia, como lo es el buscar la justicia, como lo es, amados hermanos, el poder venir humillado delante del Señor. Esto es la esencia, amados hermanos. Cuando no nos conformamos con 5 minutos de oración, hermanos amados, usted y yo somos testigos que cuando venimos quebrados delante del Señor, hermanos, heridos, cuando venimos, amados hermanos, acongojados y atormentados por algún pecado, nosotros sabemos, hermano amado, que cuando nos postramos en sincera oración delante del Señor, no hay teología que valga, no hay, amados hermanos, conocimientos seculares por alto que sea que valga, no hay, amados hermanos, reconocimiento del mundo que valga. Aquí lo que vale es un espíritu contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Y sabemos que cuando nos levantemos de ese tiempo de oración sincero con Dios, no vamos a levantarnos iguales. Porque allí está la esencia, en la práctica, hermanos amados, de aquello que el Señor un día nos enseñó. En la práctica, amados hermanos, de poder ofrecerle al Señor
tiempo de sacrificio como lo son los ayunos, enseñado también por el Señor Jesucristo, diciendo que vendrían tiempos, vendrían días en que la iglesia tendría que ayunar. Y esos tiempos son los nuestros. Señor, ¿por qué tus discípulos ayunan? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le preguntaron al Señor. Y nosotros que somos discípulos de Juan sí estamos ayunando. Y el Señor les dijo, bueno, no es posible que la novia esté de luto mientras el esposo está allí, pero vendrá un día en que el esposo le será quitado y entonces ellos tendrán que ayunar. Ellos tendrán que ayunar. Esta es la esencia del Evangelio. Hermanos amados, cuando nos acercamos hambrientos a las Escrituras y le decimos al Señor, guíeme, porque ahora mismo voy a leer la palabra suya y quiero ser edificado por ella, encontramos esencia de Dios, hermano. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, amados hermanos, y reconocemos, amado hermano, que hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor. Y el Señor dice, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. Entonces, somos enseñados en hacer misericordia los unos a los otros. Esencia del Evangelio es esto, hermanos amados. Y cuando lo practiquemos, cada vez que lo hagamos, amados hermanos, experimentaremos una vida que sostiene al cristiano en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos peligrosos, que sostienen a la iglesia, en medio, amados hermanos, de una guerra espiritual como nunca. Sostienen porque sostienen, hermanos. Pero una iglesia que pierde la esencia del Evangelio y lo reemplaza, hermano, no tengo duda, se lo digo directo, va a fracasar, va a morir espiritualmente, va a cojear espiritualmente, va a debilitarse espiritualmente. Hermanos, si reemplaza la esencia del Evangelio, si procura sustituir la esencia del Evangelio, hermanos, va a fracasar. Vamos a morir si lo hacemos. Por eso, en medio de estos tiempos, hermano amado, en que hay un ataque espiritual de parte de nuestro enemigo, hermanos, debemos, número uno, guardar la esencia y no reemplazarla, no sustituirla, no cambiarla. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Número dos, hermano amado, algo que debemos entender también, que en estos tiempos estamos viviendo, hermanos, es que lo falso se disfraza muy bien como si fuera verdadero. Lo falso se disfraza muy bien como si fuera verdadero, hermanos. Y vamos a leer un versículo que encontramos en 2 Corintios. Gloria al Señor, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Dice el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Corinto, y no es maravilla. Desde el versículo anterior voy a leer, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como si fuera ángel de luz. Hermanos, y la iglesia está en medio de estos tiempos, y la guerra permanece en pie contra la iglesia. Por eso usted ve, amados hermanos, familias cristianas desligándose, amado hermano, de su fe, renunciando a la fe verdadera. Amados hermanos, siendo movidos cuando el apóstol Pablo, direccionando a la iglesia en Tesalonicenses, le dice: no dejéis
amados hermanos, siempre será la verdad, pero hoy en día lo falso se disfraza como verdadero. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Hermanos amados, tenemos una guerra espiritual en pie. Y cuando hablamos de guerra espiritual, amados hermanos, es como el enemigo se levanta. Es como el enemigo, amados hermanos, usa sus mecanismos, usa todo lo que tiene a su alcance para detener a la iglesia, para desviar a la iglesia. Amados hermanos, cuando hablamos de guerra espiritual, no es que porque una cortina se mueva ahí hay un demonio, no. Hablamos, hermano amado, de algo real. Hablamos de algo real, amados hermanos, que Satanás está moviendo en todo el mundo. Todo, amado hermano, su potencial. Escuche, amados hermanos, si hay alguien que conoce las escrituras desde hace siglos, es Satanás. Y si hay alguien que es estratega para querer hacer caer a la iglesia, es Satanás. Si hay alguien que sabe que le queda poco tiempo, es Satanás. Y si hay alguien que sabe que debe arreciar más, es Satanás. Y la iglesia debe permanecer en pie. A su nombre. Él lo sabe bien, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a la iglesia, dice el Espíritu Santo, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios con que podamos resistir al enemigo. Y después que haya pasado todo, que estemos firmes. A su nombre. Hermanos amados, estamos cruzando este tiempo. Estamos cruzando este tiempo, hermanos amados, y debemos estar conscientes de ello. Hermanos, guerra espiritual. Hermanos amados, guerra espiritual, amados hermanos, es cuando vemos, amados hermanos, el comportamiento de la humanidad y el comportamiento también de mucha iglesia que no anda conforme, amados hermanos, a lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Guerra espiritual es, amado hermano, aquello, amados hermanos, que contradice aquello que ha logrado el enemigo dentro de las iglesias y que contradice, amados hermanos, los principios y valores eternos de nuestro Dios. Y la iglesia debe saber que hay una guerra real en estos tiempos. La iglesia debe saber que el enemigo está arreciando fuerte contra la iglesia. Amados hermanos, el mundo sigue su rumbo. El mundo sigue amados hermanos, su vida cotidiana todos los días. Sabe que tiene que levantarse e ir a trabajar. Sabe que tiene que volver. Sabe que tiene que dormir y al siguiente día lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el año. Pero la iglesia, dice la Escritura, cuando veáis que todo esto se está cumpliendo, levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, dejémonos advertir por nuestro Señor. Dejémonos advertir, amados hermanos, por la palabra del Señor. Punto número 3, amados hermanos. La libertad. Escuche esto interesante también, hermanos. La libertad hoy en día es practicada como libertinaje. La libertad, amados hermanos, no es lo mismo que libertinaje. Hoy en día, amados hermanos, ha afectado terriblemente a las iglesias el mal interpretar, amados hermanos, de la palabra libertad. Si es cierto que Cristo nos llamó a libertad. Si es cierto que Cristo nos libertó. Si es cierto que en Cristo somos libres. Pero escuche, amados hermanos, la definición de la libertad en Cristo. La libertad en el cristianismo no es hacer lo que yo quiero y lo que yo, amados hermanos, deseo a mi antojo y a mi capricho. La libertad en Cristo es hacer lo que debo hacer conforme a la voluntad de Dios. Eso es la libertad. Pero hoy en día se practica como libertinaje, amados hermanos.
Hoy en día se practica, amados hermanos, olvidando, amados hermanos, que tenemos instrucciones claras por la palabra de Dios, que tenemos, amados hermanos, límites, los cuales no debemos traspasar, porque el Señor dice que más allá hay consecuencias. Amados hermanos, la libertad ahora no es concebida como libertad en el concepto de hacer lo que debemos hacer, sino que es concebida como libertinaje, de hacer lo que yo quiero hacer. Y no es así. No es así, hermano. La iglesia tiene parámetros establecidos a seguir en esta tierra. La iglesia somos, hermano amado, gloria al Señor, una comunidad, amados hermanos, que nos sujetamos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ser libre, amados hermanos, no es hacer lo que nosotros querramos. Ser libres en Cristo, amados hermanos, es para guardarnos en santidad. Ser libres en Cristo, amados hermanos, es para dar testimonio en esta tierra. Ser libres en Cristo, amados hermanos, es para ser ejemplo en este mundo. Ser libres en Cristo, amados hermanos, es para mostrar, amados, vivir una vida en integridad y no en libertinaje. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Pero hoy en día, en la guerra que se sostiene espiritualmente, ha podido introducir el enemigo, hermano, que la libertad, Dios te hizo libre y puedes hacer lo que tú quieras. Y se oye bonito, hermano. Se oye atractivo. Se oye llamativo. Porque puedo beberme unas 2 cervezas. Porque puedo jugar juegos de azar. Porque puedo hacer lo que yo quiera. Amados hermanos, y no es así. No es así. Dice claramente la Escritura para nosotros, la iglesia, que nos guardemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor. Que nos guardemos espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Amén. No dice, amados hermanos, que Dios quiere solo el corazón. Dice la Escritura, todo nuestro ser sea irreprensible. Amados hermanos, esta es la verdad y la esencia del Evangelio, y es la que debemos guardar. Esto es, amado hermano, lo que el enemigo ha pervertido y ha cambiado en mucha mente. Pero, amados hermanos, por eso la palabra de Dios viene, para que estemos seguidos por ella. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Número 4, amados hermanos, y último, gloria al Señor. Mucha gente está creyendo agradar a Dios, suavizando su conciencia. Hermanos, mucha gente está creyendo, el enemigo en la guerra que sostenemos ha podido introducir en la mente, amados hermanos, de mucha gente, que puede seguir adelante no importando cuánto pecado haga, que puede seguir marchando no importando cuánto manche sus vestiduras. La palabra de Dios dice algo contrario. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que el Señor viene por una iglesia que busca la paz y sigue la paz. Pero imagínense que el Señor venga, hermanos amados, y nos halle dentro del templo enemistados. Imagínense que el Señor venga, amados hermanos, y nos halle, amados hermanos, dentro de su casa de oración, o en nuestras casas, o en nuestro trabajo, amados hermanos, suavizando nuestra conciencia. Porque cuando hablamos en la carne, eso es lo que nos conviene, suavizar nuestra conciencia y no bajar nuestro ego, no bajarnos y humillarnos para venir delante del Señor. Hermanos,
Esta es la palabra de Dios que nos advierte a una iglesia que anhela llegar al reino de los cielos. A mí me encanta, hermano amado, el final que vive el apóstol Pablo. Amados hermanos, utilizando muy bien el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Escribiéndole a Timoteo, le dice, amados hermanos, Timoteo, tiempo pasado, comienza hablando y dice, yo ya peleé la buena batalla. Tiempo pasado, porque ya a él le iba a tocar algo más en ese momento. Y dice Timoteo, ya peleé la buena batalla, ya acabé mi carrera, ya guardé la fe. Tiempo pasado, porque ya su tiempo había terminado. Y ahora viene y usa el tiempo presente y dice, por lo demás, Timoteo, solo me está. Dice, por lo demás, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Porque sí, el apóstol Pablo, amados hermanos, había sido encarcelado por el imperio romano. Y entonces ya lo habían sentenciado a muerte. Amados hermanos, por el simple hecho de predicar el evangelio. Y entonces él le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sabe usted cómo sacrificaban a un corderito en el tiempo antiguo? Pues él utiliza ese término, porque lo iban a llevar para ser sacrificado. Ya había sido sentenciado. Y entonces después que le dice, he peleado mi batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera, ahora estoy para ser sacrificado. Pero dice algo muy maravilloso utilizando el tiempo futuro. Y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo. Y no solo a mí, Timoteo le dice, sino que también a todos aquellos jóvenes, damas y caballeros que esperan y aman su venida. Por eso, amados hermanos, no es fácil seguir este evangelio. Amados hermanos, perseverar en él, sabiendo, amados hermanos, que estamos en tiempos finales y peligrosos. Le preguntaron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le contestó diciéndole así, esfuércense, esfuércense, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar, pero no podrán. ¿Por qué procurarán y no podrán? Porque se dejaron mover, porque querían llevar una vida, amados hermanos, sin esencia. Querían llevar una vida a su manera, con el libertinaje y no con la libertad. Procurarán, pero no podrán. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Hermanos, yo concluyo diciéndole, hermano, esta noche, que como dijo Josué, amados hermanos, tomado de la mano con su familia, digamos usted y yo, todos los días, yo y mi casa serviremos a Jehová. Como dijeran aquellos 3 hebreos que iban a ser llevados al horno de fuego, en medio de un tiempo peligroso y obligados para adorar a lo falso. Como ellos dijeron, que nosotros digamos en este tiempo también, no adoraremos lo falso, no nos doblegaremos al sistema. Hermanos amados, que podamos decir, como dijo Daniel, amados hermanos, los entendidos resplandecerán a su nombre. Le invito a esté de pie para que demos gracias al Señor por su palabra.
Bendito sea el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por su palabra. Gracias, Padre amado, por cada oído que pudo escuchar, Señor. Le ruego, Padre, que su palabra, Señor, cumpla el propósito para que es enviada. Señor, en medio de estos tiempos, seamos una iglesia, Padre mío, que persevera, Señor, no cambiando, no reemplazando ni sustituyendo la esencia que usted nos ha dado, Señor, sino, Padre, siendo más bien, Padre amado, dirigentes para guardar su palabra, para responder, Señor amado, a su palabra, para responder, Padre amado, aleluya, de forma, Señor amado, obediente a su palabra, y que no vendamos, Señor, como Esaú su primogenitura, y que no vendamos, Señor amado, aleluya, Padre, la heredad que usted nos ha dado, Señor, que nos mantengamos firmes, Señor amado, como Nabot, que no vendió su viña, Señor amado, y mantuvo su posición aunque le costara consecuencias. Oh, gloria a su nombre. Hemos decidido, Señor, seguirte.